Muy bien, vamos a continuar con la siguiente entrevista y en este caso es como habíamos anunciado con el ex viceministro del Interior en su momento y luego de Seguridad, Ricardo Valdés. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Bien, estás? bien, Buenas gracias. noches. Bien, había dos asuntos esenciales sobre los que quería conversar contigo. Uno es el desempeño perdón, del equipo especial que encabeza el señor Colchado. En este episodio último, además, el del allanamiento. El del Palacio de Gobierno. Así es. Sí. ¿Qué impresión tienes? Porque se ha argumentado que no tenía poder para hacer lo que hizo, en fin, ya no quieren... Bueno, el artículo 2 de la Constitución habla de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Sí. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y es algo que dictaminó este gobierno en febrero de este año. Y nos suspendió a todos los que vivimos en Lima y en el Callao los derechos fundamentales. Sí, claro. Y nadie lo ha mencionado. Y eso implica la inviolabilidad de domicilio. Es decir, haber gestionado ante el juez un permiso para entrar a cualquier domicilio, a buscar a cualquier persona, ya es una cortesía por parte del Ministerio Público, porque en la práctica no se requiere. ¿Eso incluía Palacio de Gobierno? Eso incluye Palacio de Gobierno. Es decir, ¿por qué no? Y obviamente, además, es Palacio de Gobierno porque están buscando no al presidente, que ahí sí él tiene una prerrogativa, sino a una persona que, de acuerdo al seguimiento que ya había realizado el equipo especial, habían determinado que se encontraba ahí. Y la razón que se encontraba ahí, creo que hoy día la han verificado, el propio Benji Espinosa, cuando dice que no se puede entregar las filmaciones porque se estarían descubriendo secretos de Estado. ¿Eso le parece a usted que...? Eso me parece cómico, la verdad. Es una confesión de parte casi. Sí, claro, no es cómico, o sea, es decir, claro, no te puedo entregar las filmaciones porque vas a ver que estaba ahí. Y eso ya se sabe porque el equipo especial es muy riguroso, lo hemos visto, o sea, de las 4 personas que tenían que ser detenidas se detuvieron a 3, porque sabían exactamente dónde se encontraban y además tenían varios días en el proceso de seguimiento. Y esta 4ª persona, la cuñada del presidente, se sabía ciencia cierta por el equipo especial del Ministerio Público que se encontraba en ese lugar. Sí, bueno, faltan 2, en realidad falta el ex ministro Silva. No, ese es otro paquete, ¿no? Porque otro paquete. Nos falta Silva y el sobrino. Sí. Esos ya tienen más de un centenar de días. Creí que te referías a todo. No, me refiero al caso específico de Javier Colchado que estaba buscando en este episodio. Okay. Entonces, bueno, yo lo veo al equipo bastante bien. Definitivamente está trabajando con autonomía. Creo que la movida del ministro del Interior para digamos, reprimir el trabajo, para neutralizarlo, copando la Dijimín con el director general, con el jefe de contrainteligencia, con el que maneja los recursos para la inteligencia, todos son del mismo grupo, no ha resultado, pues, y lo cual me parece excelente, ¿no? Pero hay que estar obviamente muy atentos porque por lo que estamos viendo, este giro, este cambio en la mentalidad del presidente, ayer además con el ministro del Interior en esta suerte de llamado al levantamiento popular, que linda, estaba escuchando al general Otto Iboch hace un momento, y para mí eso es lo que internacionalmente se conoce como terrorismo blanco. Es un llamado a la perturbación de la paz, ¿no? Pero esto no ha llegado a decir perturben la paz, digamos, ¿no? No ha llegado, simplemente se ha quedado un poco en la antesala. En el umbral. En la antesala, ¿no? Pero bueno, el mensaje está dado ahí. Y obviamente es un esquema de amedrentamiento en general lo que está poniendo, y creo que hay un abuso del poder, un uso malintencionado del poder. Sea como fuere, esta imagen de ver al primer ministro, al ministro del Interior junto al presidente y a los ministros que son sus escuderos, ya por tercer día consecutivo, llama la atención. Eso creo que significa un cambio, obviamente, en el derrotero y en la forma como el presidente se está manejando. Está queriendo, obviamente, generar una narrativa en donde él es la víctima y desconoce por completo todos los elementos y todos los indicios que están, obviamente, señalándolo como cabecilla, pues, ¿no?, de organización criminal. ¿Y tienes la impresión de que está teniendo algún éxito en ese esfuerzo por victimizarse y al mismo tiempo soliviantar, digamos, a un sector de la población para patear el tablero si yo creo que si hoy día hubiésemos visto algún movimiento popular que respalde ese llamado, diría, bueno, ha tenido algo de impacto.
pero no lo hemos visto ni ayer ni antes de ayer, más allá de esas portátiles que ha ido llevando para Palacio de Gobierno. Y vemos un presidente pues que está, digamos, un poco perdido, no es ni siquiera capaz de amarrarse los zapatos. Y entonces tiene toda una estructura policial que lo ayuda inclusive con eso, ¿no? Ya hay la Defensoría ha dicho lo que tenía que decir, porque es un trato indigno con la policía, hay que decirlo hablando seriamente. Eso no se Esta debe circunstancia permitir. de que hiciera que le amarrase. Obvio. Lo que alegan es que como estaba con el chaleco no podía No. doblarse. O sea, tiene problemas con las rodillas, parece también. Bien, el otro asunto sobre el que también quería conversar contigo es esta iniciativa para devolver a su país de origen a los extranjeros que por un lado no tengan la vacuna, esa es una, y otra a los que delinquen, que parece tener además Una fijación. Sí, claro, Sí. un destinatario tácito, ¿no? Sí. A ver, existe ya un decreto legislativo que es el 1350 del año 2017. Ahí se establecen claramente cuáles son las condiciones para expulsar a una persona del país o para pedir su salida obligatoria, ¿no? O para multarlo, que son las tres penalidades que existen: salida obligatoria, multa y expulsión. Y eso está claramente definido. Es decir, Claro, bueno, lo de la vacuna es un agregado que en ese momento no existía. Me imagino. no, sí existía, tenía vacuna de denominación más otro genérica. nombre, sí, como la salud pública. Ujú. Entonces, por atentar contra la salud pública. Ya. Bueno, o sea, ahí está la causal. Sí, claro, ¿no? por No supuesto. está la causal. Lo que pasa es que no es así tan fácil. O sea, hay tres restricciones fuertes. La primera son toda la normatividad internacional de la cual el Perú es signatario, y están diversos protocolos con respecto a los refugiados, al protocolo de Palermo, con respecto a los migrantes irregulares, etcétera, que definen ciertas restricciones para el uso, por ejemplo, de las medidas de expulsión. Entonces, ese es un primer tema, ¿no? El segundo tema son los principios que aparecen en el propio decreto legislativo, que tendría que cambiarlos por completo. No es suficiente ponerle 2 o 3 causales más. Hay principios dentro de este decreto legislativo, como por ejemplo la unión familiar. O sea, yo no puedo despachar a un... Vamos a hablar claramente, esto está dirigido a los venezolanos, ¿no? Porque después dice que son extranjeros. En fin. Bueno, pero mencionó además a la Embajada de Venezuela. De Venezuela, que claro, estaba ¿no? Claro, y después dispuesta dijo a no, y colaborar. otros gobiernos. Ok. Sí. Hay una serie de principios que él no puede simplemente desconocer. Y ahí está la unión familiar, la reciprocidad, y en fin, otros más, ¿no? La vulnerabilidad propia de los migrantes, que hay que tomarlo en cuenta, que niños y adolescentes que tampoco pueden ser, digamos, separados de sus padres. Esto, lo siguiente es que existe un procedimiento. Es decir, no es que yo pesco uno porque anda en una moto y no tiene vete, lo agarro, lo meto en un avión y lo saco. Claro. Eso no se puede hacer, está prohibido. La norma establece un procedimiento sancionador que tiene una serie de etapas para intervención de la policía, intervención además de las autoridades migratorias. Hay obviamente cargos y descargos, hay inclusive la posibilidad de apelar. No es así como que te agarro del cuello y te monto un avión, que es un poco lo que él quiere decirnos, ¿no? Es lo que sugiere, pero la iniciativa tal como está, ¿te parece que está saltándose el... Me parece absurda, ya está en las normas. Y además, nuevamente nos está engañando, porque no se trata, él no va a resolver los problemas de seguridad ciudadana deportando, expulsando venezolanos. Esto se resuelve independientemente de la nacionalidad de quien delinque. Claro. Tienes que controlar las calles, el control territorial, el trabajo que tiene que hacer el ministro del Interior con las fuerzas policiales en este gran despliegue para proteger al presidente es lo mismo que se tiene que hacer para proteger a la ciudadanía. Control territorial es como se llama eso. Si tú pierdes el control territorial, te lo ganan las bandas criminales. Por eso es que la policía tiene que ganar ese control territorial y expulsar a las bandas criminales. Y sobre esa estructura es que tú inviertes, obviamente, gestionas, inviertes recursos, distribuyes a tus policías, a tus vehículos, las radios, en fin, todo lo que se tiene que hacer, eso los policías lo saben perfectamente y controlas el problema. Pero esto no viene sucediendo desde cuándo. Ciertamente los 7 ministros del Interior... En primer lugar, este no gobierno tenían ni la capacidad, ni el tiempo, ni la oportunidad para poder desarrollarlo. Pero eso viene ya de hace algunos meses atrás, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero lo que sí es cierto es que se está disparando la inseguridad desde hace 8 meses atrás. Entonces, venía de bajada, de acuerdo a las cifras del INEI, y luego hace 8 meses empieza a dispararse porque no hay control territorial, porque no hay gestión policial,
Y eso es lo que hace que tengamos el problema de inseguridad. No son los venezolanos. O sea, y eso tú lo miras simplemente con tu población penal. ¿Cuántos extranjeros hay en los penales? No llegan al 3%. ¿Cuántos son venezolanos? 2%. El 97% son presos peruanos. Entonces, porque el problema está aquí. Claro, hay muchos más peruanos y proporcionalmente, en el Perú y en consecuencia, ¿no es cierto? debe Y ser proporcionalmente, si el universo de quienes 97%... cometen delitos, también la mayoría Claro, pero tiene si que el ser... 97% hace 33 millones y tenemos 1,5 millones de venezolanos con ese 2%, la verdad es que todavía tiene, diríamos, techo, si queremos equipararse un poco a la delincuencia peruana. Así que así es como yo lo veo, ¿no? Pero de alguna manera toca una fibra cuando... Sin duda, porque ya se ha creado una narrativa y un discurso y porque en efecto se han producido una serie de eventos. Creo que acá hay que dejar en claro que todo país tiene derecho a protegerse y creo que la soberanía de un país tampoco es negociable, pero existen ciertos cánones, ciertas pautas que se tienen que cumplir. Están prohibidas las expulsiones masivas, por ejemplo. Eso no se permite, ¿no? Entonces, esas son las pautas que hay que seguir. Y nuevamente, o sea, no nos quieren vender una iniciativa que va a llevar la tranquilidad a las calles a través de la expulsión de extranjeros, cuando esa no es la solución. Es como querer, pues, no sé, curar un hueso, ¿no? Con una curita en el brazo, ¿no? Un hueso roto. Eso no lo van a solucionar. Y ese es el problema principal, que como hay ya una narrativa en torno a la violencia que existe, en donde definitivamente hay extranjeros comprometidos, eso no se puede negar, pero extranjero que es capturado delinquiendo, va a la corre cárcel. la suerte de cualquier Tiene que ir a la persona cárcel. No, yo no lo expulso, lo meto a la cárcel. Es aquí donde debe estar. Y es aquí donde tiene que purgar condena. Y una vez que termina la condena, es una de las causales de expulsión, precisamente. Ahí están las causales descritas para sacarte del país o para expulsarte, que son dos. Pero digamos, si esto es, como parece, solamente la agitación de un argumento para aturdir durante un momento, pues tendrá esa duración. Sí, tendrá una duración efímera, porque obviamente esto tiene que ir al Congreso de la República. Ahí verán que inclusive es inútil una norma que va a repetir la que ya existe, y en donde lo que tendrán que decir al ministro, oiga, ¿por qué más bien no se pone a trabajar y nos cuida a todos? Salvo que quieran subirse a la idea esta que tampoco me extrañaría que se quieran subir a esta idea, porque ya el Congreso ha sacado otra norma en donde se quiere penalizar a los civiles que le rentan cuartos a venezolanos, que obviamente llegan acá al país, a veces con calidad migratoria irregular, que por cierto no es un delito, la calidad migratoria irregular no es un delito, ¿no? Y sin embargo quieren que eso se convierta en una situación, es un proyecto del Congreso de la República, que se convierta en una situación perseguible. Entonces, por eso que no me extraña tampoco. O sea, la verdad es que no espero un debate alturado tampoco en el Congreso de la República. En fin, así nos encontramos. Sí, no, pero yo me refería al hecho de que sería efímero porque aún en la eventualidad de que se aprobase, la evidencia de que eso no se traduce o no se traduciría va a estar a la vuelta de la esquina. Es decir, a la vuelta de la esquina. Cuando se sigan produciendo los eventos de inseguridad en todo el país, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y de Seguridad, por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches.